Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro devocional más, Palabra de Esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Ya de este 11 de abril, damos muchas gracias a Dios por otro día más. Yo le pido por favor que me acompañe como cada día con los diferentes pastores, en nuestro caso como cada jueves. Ahí en la escritura, por favor, ahí en su Biblia. Vamos a leer un pasaje de 15 versículos, los primeros 15 versículos del capítulo 3 del primer libro de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 3, versículos 1 al 15, donde estamos hablando sobre un personaje que vaya personaje, un personaje maravilloso, un personaje que nos deja mucha enseñanza, que en lo personal considero ha sido injustamente criticado, ¿no? Y es el caso del rey Salomón, donde de repente o es todo lo bueno o es todo lo malo, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero que nos deja mucha enseñanza, ¿no? La verdad es que es un personaje que nos deja mucha enseñanza. El domingo nuestro pastor Arturo abrió esta serie, Salomón entre la sabiduría y la insensatez, ¿no? Es increíble cómo una persona puede ser la más sabia del mundo y a la vez también caminar en insensatez. Pero no debe de sorprendernos porque eso es nuestro pan diario de cada día. Todos nosotros hacemos obras sabias, pero a veces también hacemos obras insensatas. Y es ahí donde este personaje tiene mucha riqueza, porque tarde o temprano usted y yo nos vamos a identificar con él en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Le pido por favor que me acompañe ahí al pasaje. Ya, gracias a Dios estoy recibiendo aquí saluditos, quiere decir que todo corre muy bien. Entonces, si me lo permite, voy a hacer una oración muy breve y comenzaremos con el devocional del día de hoy. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, cuántas gracias te damos por la bendición, como siempre, Padre, de tener vida, de tener un día más de vida, pero sobre todo tenerlo contigo. El vivir la vida contigo, Padre, es, Padre, motivo de gozo, nos llena, Señor, de una manera increíble. Y también, Padre, el contar con tu palabra, el poder abrir nuestras Biblias, Padre, y el navegar entre la Escritura, Padre, deleitándonos en lo que tú tienes siempre para nosotros. Te pedimos que atesores una verdad en nuestros corazones para el día de hoy. No lo que yo diga, Padre, es lo que tú has puesto en tu palabra, mi Dios, porque eso es lo que tiene valor, lo que tú has dado para tu pueblo. Te damos gracias por todo esto en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vámonos al pasaje. Está un poquito extenso, me voy rapidito. Es Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 1 al 15. Dice así: Salomón hizo una alianza con el faraón rey de Egipto y se casó con una de sus hijas. Se la llevó a vivir a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y la muralla que rodeaba la ciudad. En ese tiempo, el pueblo de Israel sacrificaba sus ofrendas en los lugares de culto de la región, porque todavía no se había construido un templo en honor al nombre del Señor. Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón, así que el rey fue allí y sacrificó 1000 ofrendas quemadas. Esa noche el Señor se le acercó a Salomón en un sueño y Dios le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón contestó: tú mostraste fiel amor hacia tu siervo David mi padre, un hombre transparente y leal que te fue fiel. Hoy sigues mostrándole tu fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo como nunca nadie ha tenido ni jamás tendrá. Además, te daré lo que no me pediste,
riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Entonces Salomón se despertó y se dio cuenta de que había sido un sueño. Volvió a Jerusalén, se presentó delante del arca del pacto del Señor y allí sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Luego invitó a todos sus funcionarios a un gran banquete. Muy bien. Mire, fíjese que aunque el verso 3 nos dice que Salomón amaba al Señor, eso es un hecho, la realidad es que ya se empiezan a mostrar ciertas acciones que en realidad eran contrarias a la voluntad de Dios en la vida de Salomón, y que obviamente estas acciones posteriormente van a tener un costo muy alto en la vida del rey y del pueblo. Por ejemplo, dice que Salomón hace alianza con Faraón, rey de Egipto. Y hay que voltear hacia la ley, hacia los libros del Pentateuco, para recordar que Dios había decretado para Israel ya no volver la vista atrás. Algo que ofendía mucho a Dios era cuando los israelitas de repente empezaban con estos comentarios de: ay, ¿por qué nos sacaron de Egipto? Allá teníamos carne, allá teníamos pescado, allá teníamos agua, ¿no? Aquí solamente estamos en el desierto, nos estamos muriendo de hambre, de sed, etcétera, ¿no? Y siempre tenían esta vista atrás. De tal manera que una de las prohibiciones de Dios es precisamente la levadura de los egipcios, en este sentido de ya no voltear atrás. Y resulta que Salomón hace pacto con el faraón de Egipto. No solamente eso, se casa con la hija de Faraón, cuando Dios en la ley establece que los israelitas no debían juntarse con las mujeres extranjeras, sobre todo con las mujeres a las cuales, de las naciones a las cuales iban a llegar en la tierra prometida, es decir, las filisteas, las moabitas, las amonitas. De hecho, hay un castigo severo a Israel por haberse juntado con las mujeres moabitas, ¿no? Sobre todo por prácticas sexuales que tenía este pueblo, ¿no? Una práctica muy depravada. También nos dice el pasaje que el pueblo sacrificaba. La versión Reina Valera me gusta más porque habla de los lugares altos. ¿Cuáles son estos lugares altos? Eran lugares donde los pueblos que habían habitado antes esta tierra prometida ofrecían cultos a sus ídolos. Y entonces lo que Israel hace es que toma esos lugares altos para ofrecer sacrificios a Dios, pero la ley establecía que el sacrificio tenía que ser hecho en el tabernáculo. Y la ley establece que nadie podía ofrecer otro sacrificio en otro lugar que no fuera el tabernáculo, precisamente para evitar que después se hicieran lugares de culto. Lo que el pueblo de Israel hace es que, obviamente, para la época del rey Salomón ya no está el tabernáculo, pero sí sigue un mueble que es muy importante en el tabernáculo, y es el arca del pacto. Y entonces el pueblo, atendiendo a la ley, debía de presentarse delante del arca del pacto y ahí ofrecer sacrificio. Usted me va a decir: hermano, pero había gente del pueblo de Israel ya muy lejana, en regiones como Damasco, en regiones del norte, casi por Tiro y Sidón, etcétera. Sí, pues la ley establecía que al menos debían de viajar una vez a Jerusalén para ofrecer estos sacrificios, sobre todo el día de expiación, que era muy importante, ¿no? Pero la realidad es que aquí el pueblo, aunque pareciera que es una buena intención, yo estoy ofreciendo sacrificio a Dios, lo estoy haciendo en lugares altos, que fue una problemática muy grave en el libro de Jueces, por la cual por muchos años Israel va a sufrir mucho, va a sufrir opresión, y que será la causa por la cual habrá una división en el reinado, y en esta división tanto el reino del norte como el reino del sur terminarán entregándose a los ídolos. ¿Sabe usted dónde? En esos lugares altos, y le va a costar un cautiverio a Asiria para el reino del norte y un cautiverio babilónico para el reino del sur.
El problema también es que a veces tratamos a Salomón como un personaje de película y entonces lo queremos ver o 100% bueno o 100% malo, o es el héroe o es el villano de la historia. Pero Salomón es como cualquiera de nosotros, le decía yo, es como cualquiera de nosotros con fortalezas y con debilidades. Usted y yo tenemos muchas fortalezas en Dios. Hacemos muchas cosas que pueden ser dignas de ejemplo para otros. Pero seamos sinceros, también tenemos muchas debilidades que son inclusive hasta vergonzosas, ¿no? Y que hoy en día llamamos estas áreas de oportunidad, ¿no? Y así también es Salomón. Por eso le digo que es un personaje que es maravilloso de estudiar. ¿Por qué? Porque tarde o temprano nos vamos a identificar con él. Usted y yo somos como Salomón, donde de repente en algunas áreas tenemos fortalezas, pero en otras estamos reprobados delante de Dios y tenemos que acercarnos a Dios y hacer los cambios necesarios. Pero hablemos de la historia que acabamos de leer. Y ojo, hay que tener mucho cuidado porque muchos suelen tomar esta historia, esta famosa petición, ¿no? Como una fábula, como si se tratara de la lámpara de Aladino, ¿no? Donde Dios le dice, pídeme lo que quieras, yo te lo daré, ¿no? Y entonces pareciera que la enseñanza es aprender a no ser ambicioso en nuestras peticiones. Y no, la enseñanza del pasaje más bien lo que nos muestra es la conciencia responsable con la cual debemos enfrentar aquello que se nos ha delegado. Repito, la enseñanza del pasaje es tener conciencia, una conciencia responsable con la cual debemos enfrentar todo aquello que se nos ha delegado. Salomón de hecho ya da indicios de sabiduría porque él entiende su realidad. A ver, yo no soy experimentado en la guerra. Yo nunca he gobernado un país como lo ha hecho mi padre. Yo no forjé este pueblo. Yo lo recibí como herencia. Entonces Salomón entiende la carga que representa también la figura de su padre. Él dice, mi padre es un hombre transparente, leal, fiel. Es aquel hombre que derrotó al gigante, es aquel hombre que sobrevivió a Saúl. ¿Se imagina usted el peso que tenía Salomón de la figura de su padre? Él lo entiende perfectamente y entiende su realidad. Dios, hoy tú me has hecho rey en lugar de mi padre. Pero número uno, soy muy joven. Y número dos, yo no tengo experiencia en esto para tomar decisiones. No sé cómo entrar y cómo salir, dice lo que acabamos de leer. Lo que nos tiene que llevar a pensar a nosotros también, ¿no? ¿Logramos entender la realidad en medio de lo que estamos haciendo en nuestra vida y en la iglesia? ¿Usted entiende la realidad de lo que está viviendo en su hogar, en su trabajo y en la propia iglesia? Salomón pide a Dios que le permita llevar a cabo con fidelidad su encargo. Él entiende su realidad y entonces pide el recurso que necesita. Dios, dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien este pueblo. El problema es que muchos de nosotros queremos desempeñar un rol con motivos equivocados, ¿no? Y entonces decimos, yo quiero ser pastor para predicar en un púlpito. Yo quiero ser el líder de alabanza para cantar desde el escenario. O yo quiero ser misionero para viajar. Pero ojo, ser pastor no significa predicar en un púlpito. Esa es una pequeña parte, es la parte más vistosa del ministerio pastoral. Pero también significa muchas veces acompañar a los hermanos en funerales, acompañarlos en el dolor por la pérdida de un familiar, acompañar a los hermanos en el dolor por alguien que está internado en el hospital, visitar el hospital. Es cierto, de repente el pastor ministra en las bodas, pero muchas veces también tiene que acompañar a parejas que se están divorciando, etc. Es decir, la labor es más compleja. El músico en la alabanza, es cierto, pasa al frente y toca, pero también detrás de esto hay muchas jornadas de estudio, ensayos, si me permite la expresión, hasta tediosos, cansados. Y es cierto, el misionero viaja, pero no son viajes de placer, no son viajes de turismo. Entonces nos tiene que quedar muy claro qué es lo que aspiramos. ¿Usted tiene claro qué quiere hacer por Dios? ¿Le queda claro por qué lo quiere hacer y qué recursos necesita? El pasaje, no enseña que Dios te dará todo lo que te abstuviste de pedir.
Este sueño donde Dios le pregunta a Salomón, ¿qué quieres? Pídemelo y te lo daré, fue ocasional y lo tenemos que entender así, fue ocasional. No significa que tú y yo tarde o temprano tendremos ese sueño. O que Dios está obligado en algún día de tu vida a hacerte la misma concesión. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. No, el pasaje, como lo hemos dicho, enseña que debemos ser sabios al pedir para desempeñar nuestra mayordomía delante de Dios, pero también enseña la bondad de Dios al darnos más de lo que esperamos. No está diciendo al darnos lo que anhelamos o al darnos aquello que nos abstuvimos de pedir. Estoy hablando de que Dios nos da más de lo que esperamos. A Salomón le concedió aquello que pudiendo pedir prefirió hacerlo a un lado y Dios en su amor se lo concedió. Pero esto no significa que te dará a ti lo que te abstuviste a pedir. Es como enseñar que Dios te dará abundantemente si ofrendas a la iglesia porque alguien ofrendó lo poco que tenía y Dios le proveyó con abundancia. A ver, no. Dios promete darnos lo necesario, no lo abundante. Él viste a los lirios del campo y alimenta a las aves para que no les falte, pero no les dan abundancia. Y nosotros, tú y yo, no ofrendamos por tener abundancia, porque Dios no es un banco de tasa de rendimiento alto. Ofrendamos porque de esa manera honramos a Dios y es una manera de expresarle nuestra gratitud, no por esperar ganancias a cambio. Aun cuando Dios concedió a Salomón lo que no había pedido, Dios lo llama a seguirle y a obedecerle. Vemos una relación de compromiso siempre con Él. Entonces, mi hermano, mi hermana, no importa qué papel desempeñas en tu casa, en tu trabajo o en la iglesia, el compromiso con Dios, ya sea que tú seas cabeza de hogar o que seas hijo, que seas jefe en el trabajo, que seas gerente o empleado, que en la iglesia seas pastor, seas líder o seas congregante, el compromiso es el mismo. Debemos seguir a Dios y obedecer sus mandatos. Salomón despierta de este sueño y entiende lo que Dios le acaba de conceder y entonces, ahora sí, Salomón va a ofrecer sacrificio al lugar correcto. Se presenta delante del arca y ahí presenta dos sacrificios. El de holocausto, que era un sacrificio para consagrarse a Dios, y ofrenda de paz, que era un sacrificio para buscar tener comunión con Dios. Y esa es una gran enseñanza que nos da Salomón, que tú y yo debemos responder a Dios con gratitud, viviendo una vida consagrada y teniendo comunión con Dios. Y hoy tú y yo podemos consagrarnos a Dios y tener comunión con Él a través de Cristo Jesús. Y esa es nuestra palabra de esperanza. Dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, te damos muchas gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de poder consagrar nuestra vida a ti, siguiéndote y obedeciéndote, Padre, a través de Cristo Jesús. Y te damos gracias también por el privilegio de poder gozar de una comunión contigo a través de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tenemos el respaldo de que en Cristo Jesús, mi Dios, tú haces morada en nosotros. Padre, y queremos tomar este compromiso de consagrarnos y de tener comunión contigo, Padre. Señor, y de buscar siempre todo aquello que permita a Dios fortalecer nuestros recursos, simplemente para responder a aquello a lo cual tú nos has encargado. Te damos muchas gracias por todo esto en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, rápidamente avisos. Hay muchos avisos. Como siempre, yo lo quiero invitar cada sábado, oración de varones, 8 de la mañana. Acompáñenos, por favor, ahí en la iglesia Torrefuerte, Salón A, en nuestra oración de varones. También tenemos la campaña Dona un Juguete, donde tenemos la meta de juntar 3,000 juguetes.
Le invitamos a que done usted un juguete nuevo ahí en la mesa de recolección. Tenemos mesa de recolección. Este domingo tendremos nuestra mesa de recolección. Si usted no puede o no tiene tiempo de comprar el juguete, perdón, también nos puede apoyar. Ahí en la mesa de recolección tenemos sobres donde están marcados que son justamente para juguetes, y lo que usted quiera, mi hermano, lo que Dios ponga en su corazón. No le ponemos una cuota, no lo queremos obligar, no lo queremos extorsionar. Lo que Dios ponga en su corazón. La intención es que nosotros podamos llevar 3,000 juguetes a comunidades, sobre todo en las comunidades donde tenemos misioneros, y que el Señor bendiga a los pequeñitos este Día del Niño con juguetes. También lo quiero invitar porque el jueves 18 de abril, anótelo ahí en su agenda, jueves 18 de abril a las 7 de la noche tenemos nuestra reunión de Celebremos la Recuperación. El tema, cuando decimos sí al Señor. Dese la oportunidad de este ministerio, es un ministerio muy hermoso. También lo quiero invitar porque tenemos bautismos. El 4 de mayo es sábado, 4 de mayo al mediodía celebraremos bautismos para todos aquellos que quieren seguir este mandato y manifestar al mundo su fe a través del bautismo. Ofreceremos clases acerca de bautismos los próximos 3 domingos, es decir, ya este domingo 14, domingo 21 y domingo 28 de abril en el Salón 6, tanto a las 10 de la mañana como a las 12 del día, es decir, durante el segundo y el tercer culto. Ahí estaremos ofreciendo clases en el Salón Periférico número 6. Es una clase, no quiere decir que tome usted todas las clases. Puede escoger cualquiera de esas fechas, en cualquiera de esos horarios, y en una sola clase, ahí le podemos ministrar la enseñanza acerca del bautismo, y nos encantaría si usted no ha tomado esa decisión. Créame, es una oportunidad muy hermosa de manifestar al mundo su decisión por Cristo, y sobre todo si invita a usted a compañeros de trabajo, a familiares, es una oportunidad maravillosa también para compartirles la fe en Cristo Jesús. Y bueno, como siempre, mi hermano, invitarlo a nuestros servicios dominicales, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde, con esta serie Salomón entre la sabiduría y la insensatez. Y como siempre, invitarlo a nuestro servicio de media semana, 7:30 de la noche, todos los miércoles, con una serie también bastante enriquecedora, las exhortaciones proféticas para el día de hoy. Y bueno, devolviendo la cortesía de sus saludos, voy rápidamente aquí a los saluditos. Tengo aquí a mi hermana Ruti Castro, que nos manda saludos. Mi hermanita Leo Patiño, como siempre un gusto saludarle. Alicia López, muchas gracias por sus saludos. Tengo aquí a Irma Argüelles, que nos manda bendiciones. Tengo aquí a María Sara González. Buenos días, Pastor Alejandro, bendiciones, saludos, muy buen día. Mónica Gordillo, hermanita, qué gusto saludarle. Marilda Maldonado. Lorena Rosas, muy buenos días. Ella nos saluda desde Nevada, en Estados Unidos. Es un gusto que nos sigan hasta allá. Dice que siempre espera este mensaje para comenzar el día. Esa es la maravilla, de la palabra de Dios, que en la palabra de Dios siempre tenemos una palabra de esperanza. Caro Jiménez, muy buenos días. También está mi hermanita Silvia Mancilla. Gracias a Dios por poner amor en su corazón por la palabra que nos comparte. No, gracias a Dios por su palabra, y me encantaría que todos ustedes se enamoren de la palabra de Dios. Yo sé que así está sucediendo, y mientras más ustedes lean van a ver que más profundo va a ser ese amor. Amigo Marco, bendecido devocional, gracias por compartir. Gracias, amigo, un abrazo. Eva Salazar, muy buenos días. Ruth Martínez, Dios nos dé sabiduría de Salomón para servir al Señor y a nuestros semejantes. Así es, no todo en Salomón es malo. Claro que sí, su sabiduría es ejemplar. Silvia Mancilla, cuán imponente es dejar un legado conforme al corazón de Dios. Claro que sí, amén. Paquito, qué gusto saludarte, amigo, un abrazo. Tengo aquí a Fillane Gómez Hernández, lo escucho en Cancún y también el miércoles pasado. Gracias por acompañarnos, esperamos que estos devocionales sean de bendición a su vida. Y tengo a mi hermana Belma, hermanita Belma, qué gusto saludarle, mi hermano, mi hermana, como siempre se lo pido. No se desconecte de Dios, no se desconecte de su palabra, no se desconecte de la oración y no se desconecte de su iglesia bíblica Torrefuerte, donde usted sabe y lo sabe muy bien,
estamos para bendecirle. Que Dios le bendiga.